Despegó el TP-01 después de más de un año de inactividad. Warren Buffett, el mayor accionista de American Airlines, Delta, Southwest y United, les dice adiós. Lufthansa Group pierde 1 millón de euros por hora. Virgin Atlantic despedirá a más de 3,000 empleados y retirará sus Boeing 747. Fabricar un segundo AN-225 no es viable, asegura Antonov. Austral se fusiona con Aerolíneas Argentinas después de 65 años de historia. Agradecemos a todos ustedes el favor de la atención en este informativo de Transponder 1200, ya número 32, con las noticias más importantes de esta semana. Mi nombre es Roberto Martínez Armendáriz. Comenzamos. Este jueves 7 de mayo despegó el ex avión presidencial mexicano Boeing 787 Dreamliner TP-01 desde el aeropuerto de logística del sur de California, allá en Victorville, para realizar las primeras pruebas de vuelo luego de una larga inactividad al ser puesto a la venta desde el pasado 3 de diciembre del 2018. Se busca que el avión se reactive operativamente y mantenga todos sus certificados de aeronavegabilidad antes de llegar en las próximas semanas nuevamente a territorio mexicano. Desde hace varias semanas, el TP-01 ha realizado varias pruebas en tierra, donde ingenieros y tripulaciones de la Fuerza Aérea Mexicana han comprobado el funcionamiento correcto del equipo para traerlo de vuelta a México. De acuerdo con la aplicación Flight Radar, el avión despegó a las 9:32 y se estableció en varios niveles de vuelo hasta alcanzar los 41,000 pies de altitud, realizando varias maniobras. Como lo anunciamos a principios del año 2020, una tripulación de la Fuerza Aérea Mexicana comenzó un entrenamiento periódico del avión para mantenerlo aeronavegable. A más de un año de que el avión despegó hacia el aeropuerto logístico para su venta y se diera por concluida su operación para el Estado Mayor Presidencial, no se logró concretar ninguna negociación formal para que otro operador lo adquiriera. A través de una conferencia matutina a mediados del pasado mes de abril, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que el avión llegaría a finales de mes y posteriormente sería puesto en una rifa a través de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. La decisión de no continuar operando el Boeing 7878 Dreamliner, matrícula X-Ray Charlie, Mike Echo X-Ray, obedece a un supuesto plan de austeridad llevado a cabo por la administración del actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Para Transponder 1200 desde la Ciudad de México, Yami Herrera. La firma Berkshire Hathaway fue la mayor accionista de las aerolíneas norteamericanas como American Airlines, Delta, Southwest y United, pero desde el pasado mes de abril la compañía se ha concentrado en vender las acciones de todas estas aerolíneas y hasta el momento se ha podido deshacer de ellas por un valor de $6,500 millones. Durante el pasado fin de semana, Berkshire Hathaway realizó su reunión anual, en donde mencionaron que el futuro para la economía de los Estados Unidos será estable, según sus previsiones. Warren Buffett, el CEO de Berkshire Hathaway, admitió que fue un error invertir tanto dinero en el transporte aéreo, mencionando que el mundo cambió para las aerolíneas, les deseo lo mejor. En la reunión también anunciaron que abandonarían por completo sus inversiones en estas líneas aéreas. Esta acción repercutió en American Airlines, Delta, United, haciéndolas caer en menos de un 14%. Por su parte, las acciones de Southwest también descendieron en un 9.3%. El que uno de los inversionistas más grandes de las aerolíneas norteamericanas les dé la espalda en medio de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus es un duro golpe. Berkshire Hathaway llegó a poseer el 11% de Delta Airlines, American Airlines el 10% y de las aerolíneas Southwest y United llegó a ser dueño del 9%. Warren sugirió que la pandemia ha afectado la forma en que las personas ven los viajes, dejando en claro que según sus estimaciones cuando termine la pandemia, los pasajeros no viajarán tanto y que esta situación continuará así por un largo periodo. Los usuarios tardarán mucho tiempo en volver a viajar con frecuencia. Informó desde Ecuador para Transponder 1200 Nicolás Larenas. No se olviden visitar mi página en delarenas.com. Lufthansa Group no observa un panorama de la industria de la aviación alentador, por lo menos de aquí al año 2023. Así lo dejó en claro su presidente ejecutivo luego de una conferencia virtual general con sus inversores. Hasta el momento se cree que paulatinamente la alemana y sus filiales podrán comenzar a operar progresivamente durante el otoño de este año 2020.
La pandemia del coronavirus, que continúa afectando la vida diaria de nuestro mundo, ha sembrado una ola de incertidumbre para el turismo y los vuelos comerciales, que a día de hoy se encuentran en una suspensión temporal que ha dejado a los aviones paralizados y millones de pérdidas financieras para las aerolíneas que no llegan a ver la luz al final del túnel. Según Sport, el efecto podría hacer que, una vez reactivada la aerolínea germana, comience con una operación muy reducida tras el recorte de varias aeronaves de fuselaje ancho y una aceleración de los programas de jubilación. Mientras tanto, se continúa luchando por el futuro de la compañía y de los aproximadamente 130.000 empleados de todo el grupo. Según las estimaciones del grupo, los costos de mantener las nóminas, aviones, coberturas de combustible y las demás actividades le generan a la compañía un gasto de 1 millón de euros por hora. Los altos costos de tener al menos 700 aviones en tierra disminuye drásticamente sus ganancias al tener solamente el 1% de sus operaciones activas. En paralelo, como lo anunciamos recientemente, los pilotos de Lufthansa acordaron una reducción de su salario a un 45% durante los próximos 2 años, y así ayudar a la supervivencia de la aerolínea alemana. Desde Toulouse, Francia, para Transponder 1200, Íñigo Burgaz. Virgin Atlantic ha iniciado negociaciones con sus sindicatos de empleados, argumentando que lamentablemente deberá de recortar 3.150 puestos de trabajo debido a la crisis ocasionada por el coronavirus. El proceso de consulta y decisión durará 45 días. La aerolínea anunció que ninguna de las tormentas a las que se ha enfrentado desde el primer vuelo hasta esta fecha han sido tan devastadoras como la pandemia del coronavirus. La compañía considera que la recuperación de la crisis actual puede tomar hasta 3 años y dicen que esperan recuperar el 60% de su capacidad para el final de 2020 y empezar a obtener ganancias de nuevo en 2021. Para lograr lo anterior, Virgin ha propuesto una reducción de su flota, quedando en el futuro únicamente 36 aviones bimotor. Lo anterior significa que la aerolínea retirará los 7 Boeing 747-400 que tiene, reemplazándolos por los nuevos A350-1000. La aerolínea también planea adquirir Airbus A330-900, que junto con los Boeing 787 Dreamliner sustituirán a los anteriores A330, que empezarán a ser retirados a principios de 2022. Por otro lado, Virgin Atlantic anunció que moverá su operación del aeropuerto de Gatwick a Heathrow, aunque dejan la puerta abierta para volver a Gatwick tan pronto la demanda lo justifique. Desde la Ciudad de México, para Transponder 1200, Alberto Vázquez. El jefe de la compañía Antonov descartó la construcción de un segundo AN-225, mencionando que el fabricar otro equipo de esta envergadura no es viable por los altos costos de producción y la cadena de suministro de piezas, por lo que el proyecto hasta el momento ha sido descartado por el fabricante. Actualmente, el segundo AN-225 está parcialmente terminado. Su construcción se detuvo en el año de 1994 debido a la falta de fondos e interés. Unos años más tarde, se reinició la construcción, llevándolo hasta el 70%. Esta segunda unidad está construida con una configuración que es ligeramente diferente. Donetsk mencionó que para poder culminar la fabricación del segundo AN-225 Mirilla se necesitan al menos $460 millones, siendo este el mayor impedimento para poder concluir la construcción de la segunda unidad. Además, destacó que el AN-225 no realiza muchos vuelos, pues lamentablemente son limitados los aeropuertos en los que puede operar. Remarcó, la operación de cada vuelo del AN-225 ronda en aproximadamente $1 millón, lo que hace también inviable para muchas empresas el poder contratarlo. Originalmente, el avión fue construido para poder transportar al transbordador espacial Buran, no para realizar operaciones de carga y humanitarias. Es por esta razón que no se justifica la construcción de una segunda aeronave. El pasado 11 de abril se anunció que el gigantesco AN-225 entraba al combate contra el COVID-19, después de que fuera sometido a un proceso de mantenimiento y actualización. Pocos días después, el Antonov ya había roto 2 récords mundiales transportando carga sustancial. Ambas marcas fueron batidas en menos de una semana. Reportó para Transponder 1200 desde Cuernavaca, Morelos, Miguel Márquez.
Después de 30 años de operar paralelamente en el mismo grupo empresarial, pero como compañías independientes, finalmente Austral, Líneas Aéreas y Aerolíneas Argentinas se fusionarán. La noticia se anunció en una carta a los empleados. Los directivos de las aerolíneas dijeron que el movimiento generará un ahorro de $100 millones. Se espera que el proceso de fusión se complete antes de terminar este año 2020. En medio de la pandemia del coronavirus, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani, envió una carta a los trabajadores de la compañía explicando que debido al actual panorama de la industria aeronáutica deben adaptarse a las necesidades del mercado. En el comunicado, Seriani expresa que los esfuerzos del Estado por mantener la compañía a flote son insostenibles y que los estados financieros de las dos empresas suman $680 millones en pérdidas durante el 2019. La intención de esta medida es que se mantengan los empleos de los más de 12.000 trabajadores que conforman la plantilla del grupo Aerolíneas, bajo el cual operan Aerolíneas Argentinas y Austral, entre otras compañías. Dentro del plan se contempla además la creación de dos nuevas divisiones de mantenimiento y carga. La primera basada en el modelo de Lufthansa Technik, brindando soporte a otras aerolíneas. Con esto se espera generar más de $30 millones adicionales por año. La reducción de dobles procesos, la unificación de la flota, la reestructuración de proveedores y la eliminación de trabajo suplementario serían los rubros que más ahorro le generarían al grupo empresarial. Esta fusión se viene cocinando desde hace más de 10 años, pero fue necesaria la crisis ocasionada por la pandemia para que finalmente se hiciera realidad. La historia de Aerolíneas Argentinas y Austral ha dado innumerables giros y ha pasado por distintas manos. Ambas, fundadas en la década de los 50, eran aerolíneas muy prósperas que fueron pioneras en el país y en la región. Han sido privatizadas y estatalizadas en varias ocasiones, siendo parte del mismo grupo empresarial desde 1990, cuando Iberia y Cielos del Sur, propietaria de Austral, ganaron el concurso para la privatización de Aerolíneas Argentinas. En el 2008, de nuevo, y desde entonces las compañías habían venido operando en paralelo como empresas independientes. El comunicado manifiesta además que se revisarán los acuerdos vigentes con los sindicatos, ya que algunos puntos son obsoletos y no permiten que la aerolínea sea competitiva en el mercado, según Seriani. Para Transponder 1200, desde Colombia, Daniel Suárez. Llegamos ya al final de este informativo en su edición número 32, un podcast que se sube en diferentes plataformas para que ustedes lo puedan escuchar y también distribuir. Agradecemos a todos nuestros corresponsales, en la producción al señor Miguel Márquez, pero a usted, que como siempre es el más importante. Me despido y hasta la próxima. Mi nombre es Roberto Martínez Armendáriz.